El lenguaje como reflejo de la cultura. Hablemos de la relación que posee el lenguaje con la cultura. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Será realmente esencial saberlo? Bueno, aquí lo descubrirás. La función del lenguaje es eminentemente social. ¿Qué quiere decir esto? Que este se va desarrollando en un contexto social en donde las personas le dan un significado. Y al estar conexo con la sociedad, podemos deducir que se une con la cultura que ésta posee. Por eso mismo considero que es real que nuestro lenguaje es un reflejo de la cultura, ya que la lengua es un medio indispensable de comunicación entre nosotros, y mediante ella podemos expresar ideas o sentimientos. Pero, ¿cómo es que éstas se relacionan? En mi punto de vista, creo que podríamos tomar un claro ejemplo de los idiomas del mundo. El tipo de lenguaje de cada uno es totalmente fascinante, y no solo hablemos de la gramática, sino también de los aspectos de tener esta para expresarse. Un gran ejemplo podría ser el ser de México, pero dirigirse a otro país como París, Francia. Allá el idioma es distinto, además de que al comunicarse todo es más diferente que en México. Y aquí, nuestro propio lenguaje que conocemos cambia totalmente ante el contexto en el que nos encontremos. Por eso mismo, considero que es sumamente importante saber el contexto en el que se encuentra el receptor y emisor del proceso comunicativo. Otro gran ejemplo de nuestra vida cotidiana sin salir de México podrían ser nuestras lenguas indígenas, las cuales son un gran patrimonio cultural para nuestro país. Y todos los cambios que tuvieron estas. En ciertas carreras, como medicina, los estudiantes llevan una materia de alguna de las lenguas indígenas, como Totonaco 1, para que ellos entiendan a sus futuros pacientes cuando lleguen a hacer sus prácticas. Lo realmente cuestionable es, ¿por qué alguien de nuestra carrera no lleva esa materia? O quizá un ingeniero. Por el simple hecho de que los estudiantes de medicina realizarán sus prácticas o incluso trabajarán en un contexto totalmente diferente al nuestro o al de un ingeniero. Brindan servicios en comunidades rurales o demás cosas, aunque nosotros también podemos, claro está. Considero que los estudiantes de medicina lo tienen como requisito importante, pero para que el lenguaje pudiese llegar a tener una estrecha relación con la cultura, pasó por muchos cambios, y a decir verdad, después de las investigaciones realizadas, podemos darnos cuenta que la visualización de la evolución de este fue difícil de percibir, debido a que la capacidad lingüística no deja rastros claros en el registro fósil. Y claro que es difícil, ya que las evidencias las debían buscar los antropólogos en pistas de fuentes indirectas, en las herramientas de piedra, entre los indicios de organización social y económica de la época, en el contenido y el contexto de las pinturas y otras representaciones de expresión artística. El momento en que se podría conocer como el inicio de esto sería hace unos 2 millones de años, cuando los homínidos reunieron las características biológicas y culturales que permitieron el salto a un nivel comunicativo cualitativamente superior. Sin embargo, el que pudiese crear una doble articulación para el lenguaje fue hasta hace unos 1500 años, y sería exclusiva de Homo sapiens, continuando hasta nuestros tiempos. El claro ejemplo que podemos ver sobre todo esto es el de las lenguas indígenas, aunque es difícil saber realmente todos los cambios de estas, especialmente por la falta de documentos escritos. Para concluir, podemos deducir que el lenguaje es de suma importancia para la cultura, ya que al ser seres sociales, el lenguaje es una base principal dentro de nuestro desarrollo sociocultural. Un gran ejemplo de esto es cómo le llamamos al perro, e incluso le llegamos a poner nombre. En cambio, en el contexto en el que nos encontraríamos en otro país como Argentina, al perro le dicen chucho. Podríamos notar que al no conocer el contexto cultural en el que nos encontramos se podría prestar a una distinta interpretación, cambiando así la percepción y el fin del mensaje y del proceso comunicativo. No olviden tomar agua y leer un poquito más. Gracias por tu atención, nos vemos